Buenos días, soy el doctor Enrique Formentini y soy el responsable del dictado de esta clase de biodisponibilidad y bioequivalencia. Como siempre, antes de comenzar la presentación, realizamos algunas recomendaciones para la cursada virtual de farmacoterapia. Deben recordar ustedes que las presentaciones solo son un material de apoyo pedagógico y salvo que se lo indique explícitamente, las presentaciones no van a reemplazar al material de estudio recomendado por la cátedra y que se encuentra disponible en el entorno virtual. En todo caso, las presentaciones son un material complementario donde se presenta información complementaria para el estudio del tema. En las presentaciones solo se explicarán en detalle los puntos que por experiencia sabemos que presentan más dificultad para su comprensión y los puntos que puedan ser comprendidos fácilmente desde el material de estudio solo se explicarán en forma breve. Bien, esta clase tiene una metódica de enseñanza-aprendizaje que es un poco atípica, porque originalmente este tema se desarrollaba en una clase de estudio dirigido, de 3 horas a la mañana, 3 horas a la tarde. La dinámica de trabajo era de tipo distendido, de trabajo grupal, de lectura a conciencia de un material de estudio, que era seguido por un cuestionario guía de autoevaluación para que ustedes mismos pudiesen darse cuenta si habían entendido o no habían entendido el tema. Esto obviamente por estas condiciones de cursada virtual no lo podemos hacer, pero para no perder el espíritu del estudio distendido de este tema, es que el aprendizaje de esta temática se va a realizar mediante la articulación de los siguientes recursos. Ustedes van a tener disponible una presentación hablada en PowerPoint, que es la que están escuchando en este momento, un material de estudio para el tema, un cuestionario guía para el estudio del tema y después, la semana siguiente, van a tener ustedes una clase de consulta virtual. ¿En qué consiste cada una de estas cosas? Bien, la presentación hablada consiste en una breve presentación en donde se presenta el tema y se definen los objetivos de este estudio personalizado, desarrollando y explicando y presentando ciertos conceptos que son básicos y fundamentales para que ustedes profundicen el tema. Van a tener disponibles 2 materiales de estudio en el entorno virtual que deberán leer y analizar a conciencia para comprender el tema. Estos 2 materiales de estudio están aquí en azul y están disponibles en el entorno virtual. Después van a disponer de un cuestionario no evaluatorio, es decir, ustedes no tienen que presentar ningún resultado. El cuestionario es a los fines de que ustedes, una vez que hayan leído el material, ustedes se den cuenta si han comprendido el tema, si pueden responder a estas preguntas. Obviamente, si hay alguna dificultad o hay algo que no se ha comprendido, se vuelve al material de estudio para ver de qué se trataba o si encuentran cuál es la respuesta a esa pregunta. Y justamente si hay mayores dificultades, se va a hacer una clase de consulta la semana que viene, el viernes a la mañana. Es una clase de consulta virtual para que ustedes participemos entre todos y que después de la lectura del material de estudio presenten sus dudas, sus cuestiones, hagan sus comentarios para poder facilitar la comprensión del tema. Podemos inferir que tanto biodisponibilidad y bioequivalencia están muy relacionadas al aspecto de desarrollo farmacológico y particularmente a los procedimientos farmacotécnicos, es decir, los procesos de desarrollo y fabricación de las formas farmacéuticas. La farmacocinética nos explica entonces los cambios de concentración del fármaco en fluidos, tejidos y excretas conforme va pasando el tiempo dentro del organismo. Recordemos que los procesos farmacocinéticos son absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Si nos fijamos en la gráfica que está al pie de la presentación, vemos que la farmacocinética está resumiendo
todo lo que ocurre desde la administración de un medicamento hasta que obtenemos las concentraciones plasmáticas en función del tiempo. Por otra parte, la farmacodinamia nos explica los mecanismos de acción, la potencia del fármaco, la cantidad necesaria de fármaco para conseguir el efecto y la interacción del fármaco con los diferentes receptores. Vemos entonces en la gráfica al pie de la presentación que la farmacodinamia involucra todos los procesos o todos los fenómenos desde que el fármaco llega al sitio de acción hasta que se obtiene la respuesta farmacológica esperada. Para volver un poco sobre lo mismo y establecer la relación entre farmacocinética y farmacodinamia, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los casos las sustancias han sido desarrolladas para exhibir un efecto terapéutico sistémico. Es decir, la droga debe ingresar a la circulación general y al ingresar a la circulación general se va a hallar en intercambio dinámico con el sitio de acción. Por lo tanto, en términos generales, la cantidad de las concentraciones plasmáticas y el tiempo de permanencia de la droga en el plasma o en el organismo se relaciona con la cantidad de fármaco en el sitio de acción, la magnitud de la interacción fármaco-receptor y la duración del efecto terapéutico. De manera que es importante que después que nosotros administremos un fármaco, este fármaco llegue en concentración y duración suficiente en plasma, porque de esa manera nosotros vamos a inferir que si hay concentraciones elevadas en plasma o sangre, también va a haber concentraciones elevadas en el sitio de acción y por lo tanto vamos a obtener un efecto. Cuanto más tiempo el fármaco permanezca en sangre, más tiempo va a permanecer en el sitio de acción y mayor va a ser la duración del efecto. La biodisponibilidad entonces nos habla de la velocidad y extensión con que una sustancia activa es entregada desde una forma farmacéutica a la circulación general. El estudio de biodisponibilidad de un fármaco se basa en que cuando éste es administrado por vía extravascular, siempre existe la posibilidad de que una fracción de la dosis administrada no ingrese a la circulación general. Noten que estamos hablando de administración extravascular, porque si administramos el fármaco por vía intravenoso o intravascular, siempre vamos a contar con que la totalidad de la dosis ingresó a la circulación general. Pero eso no existe cuando usamos una vía distinta. Entonces, la velocidad de ingreso del fármaco a la circulación sistémica puede diferir de una formulación a otra o de una vía de administración a otra. Recordando lo que vimos en farmacología, tenemos dos tipos de biodisponibilidad, o dos formas de evaluar la biodisponibilidad. La primera es la biodisponibilidad absoluta. Es la que se obtiene después de comparar la biodisponibilidad del 100% obtenida tras la administración intravenosa del mismo fármaco. Es decir, yo comparo la cantidad de fármaco que ingresó por la vía intravenosa con la cantidad de fármaco que ingresó con la vía extravascular. Que voy a comparar las áreas bajo la curva, que es el parámetro que a mí me sirve para medir la cantidad de fármaco que ingresó a la circulación general. La biodisponibilidad absoluta a mí me permite calcular con exactitud qué porcentaje o fracción de la dosis administrada por vía extravascular llegó a la circulación general. Por otra parte, existe la biodisponibilidad relativa. ¿Cuándo se utiliza esta biodisponibilidad? Cuando yo tengo en el mercado una formulación de referencia o una formulación exitosa o muy conocida, y entonces otra empresa farmacéutica quiere desarrollar un medicamento de similares características y entonces compara la cantidad y la velocidad con que su forma farmacéutica alcanzó la circulación general con respecto a la velocidad y la cantidad de medicamento que ingresó con la formulación de referencia. Es decir, es relativo porque yo no sé qué cantidad ingresa de cada uno, solamente estoy comparando si hay similitud entre esas dos formulaciones. Esta es una observación que hago porque no sé por qué razón
Cada vez que nosotros hablamos de biodisponibilidad o en un examen se pregunta acerca de biodisponibilidad, todo el mundo dice la concentración de fármaco que llega o la cantidad de fármaco que llega y se olvidan de que la biodisponibilidad tiene dos componentes, es decir, cantidad de fármaco ingresado a la circulación general y la velocidad con que el fármaco ingresa a la circulación general. Por ejemplo, la primera gráfica de la izquierda muestra distintas formas farmacéuticas administradas a una misma dosis, donde tenemos distintas áreas bajo la curva o distintas concentraciones plasmáticas logradas. Obviamente, los medicamentos o las formulaciones, por ejemplo la formulación B y la formulación A, tienen una mayor biodisponibilidad que la formulación B. Es decir, que cuando uno da la formulación C, se pierde casi el 50% de la dosis. Pero también la velocidad de absorción determina el efecto. Por ejemplo, si nosotros recordamos el concepto de ventana terapéutica, vamos a ver que estas tres formulaciones que tenemos, o el comportamiento de tres formulaciones que tenemos en la gráfica de la derecha, vemos que son tres formulaciones que tienen el mismo principio activo, la misma dosis, pero por efecto de los excipientes y por efecto de formulación, la velocidad de absorción son totalmente distintas en las tres. Por ejemplo, la formulación representada en azul es una formulación que se absorbe de manera muy lenta, y aunque se absorba el 100%, se absorba de forma tan lenta que nunca alcanza concentraciones que logren estar en la ventana terapéutica. Por el contrario, la formulación que está representada en rojo es una formulación que también se absorbe el 100%, pero se absorbe tan rápido que logra un pico de concentración que es tóxico. Por el contrario, una buena formulación, como la formulación representada en verde, muestra que tiene una cantidad de fármaco ingresado a la circulación general aceptable y una velocidad de absorción aceptable para que las concentraciones estén dentro de la ventana terapéutica, que es lo que el clínico necesita. Es decir, que en estos dos ejemplos de cantidad y velocidad de absorción vemos que hay fármacos que son bioinequivalentes, y no porque se dé una dosis distinta, sino porque por efecto de formulación tenemos cantidades de fármacos que ingresaron a la circulación general distintas y velocidades de absorción distintas. Como bien dijimos hace un rato, el proceso de absorción de un fármaco es un factor limitante de la biodisponibilidad. No solo que es un factor limitante, sino que es un factor muy importante. Y esto se puede ver en formas farmacéuticas de administración oral, donde nosotros conocemos que tenemos distintas formas farmacéuticas de administración oral. Cápsulas, tabletas recubiertas, cápsulas de liberación sostenida o comprimidos de disolución lenta, que justamente porque enlentecen el proceso de disolución son los que van liberando una cantidad de medicamento en forma casi constante durante un tiempo prolongado, durante el pasaje del comprimido o del medicamento dentro del tubo digestivo, logrando en muchos casos que en plasma se logren concentraciones sostenidas en el tiempo. Lo mismo ocurre con las formas farmacéuticas de administración parenteral. Por ejemplo, los excipientes o la forma con que se fabricó un medicamento pueden tener un efecto determinante en la velocidad con que el fármaco se absorbe y en la permanencia de ese fármaco dentro del organismo. Aquí, por ejemplo, damos un ejemplo acerca de la cinética de oxitetraciclina administrada 20 miligramos por kilogramo, donde tenemos una formulación estándar o una formulación de base acuosa en polietilenglicol, en donde tenemos una absorción relativamente rápida y una eliminación que acorde a la farmacocinética normal del individuo y a la capacidad de depuración del medicamento por parte de los sistemas de eliminación fisiológicos. Sin embargo,
En anaranjado se ve el efecto de una formulación de larga acción, en donde esta pendiente final de eliminación está representando ya no la eliminación del fármaco en el organismo, sino que está representando el tiempo en el cual el medicamento se está absorbiendo. Es decir, hay una velocidad de absorción mucho más lenta que la velocidad de eliminación. Entonces, fíjense que tenemos un idéntico medicamento, que ese medicamento es eliminado con los mismos procesos metabólicos de eliminación, de excreción, y sin embargo tenemos perfiles farmacocinéticos totalmente distintos, tenemos permanencia del fármaco totalmente distintos, tenemos duración del efecto totalmente distintos, simplemente por haber modificado la velocidad de absorción. Es decir, que los procesos farmacotécnicos, los procesos de fabricación de medicamentos, combinación de excipientes, tienen un efecto importantísimo en la eficacia de un medicamento. Y vamos a una paradoja. Nosotros sabemos que los excipientes son inertes, es decir, no tienen efecto farmacológico. Y eso es cierto. Los excipientes no tienen acción farmacológica, pero modifican la eficacia de las drogas que sí tienen efecto farmacéutico o farmacológico. Antes de continuar el tema, vamos a tener que tener presente en nuestra cabecita determinadas definiciones que se van a usar a lo largo de esta presentación y que van a encontrar en el material de estudio, que también lo van a encontrar en un glosario al final de ese material de estudio. Pero estos conceptos los tienen que tener en claro. Primero, hablamos de nombre genérico o denominación común internacional. Es una denominación no patentable. Este nombre identifica una molécula en forma precisa y mucho más conveniente que usar el nombre químico. En ocasiones es engorroso. Por ejemplo, oxitetraciclina. Oxitetraciclina es el nombre de un antibiótico con una molécula que tiene un nombre larguísimo, pero oxitetraciclina es el nombre genérico con el cual esa molécula es conocida a nivel internacional. La segunda definición que tenemos que tener presente es el de equivalente farmacéutico. Dice que los productos medicinales son equivalentes farmacéuticos si presentan la misma forma farmacéutica, si contienen la misma cantidad de la sustancia activa. Eso es un equivalente farmacéutico. Y hay que tener presente que diferencias en los excipientes o en el proceso de manufactura pueden llevar a diferencias en la fracción absorbida y a una más rápida o más lenta disolución o absorción. ¿A qué me refiero esto? Los medicamentos pueden tener el mismo principio activo, la misma formulación, en la misma forma farmacéutica, administrarse la misma dosis por la misma vía, pero pueden, por acción de sus excipientes, comportarse de manera totalmente distinta. Equivalente farmacéutico no implica que tenga la misma eficacia. ¿Qué es alternativa farmacéutica? Si dos fármacos contienen el mismo principio activo, pero difieren en la forma química o en la forma farmacéutica o la concentración. Es decir, ya hay cosas que no son parecidas. Por ejemplo, el principio activo puede ser utilizado en forma de sales o ésteres. Alternativas farmacéuticas pueden ser que yo tengo amoxicilina, lo tengo en comprimidos o lo tengo en cápsulas, o lo tengo en inyectable o lo tengo en jarabe. Puedo administrar la misma dosis o por distintas vías y en distintas formas farmacéuticas. Esas son alternativas farmacéuticas, es decir, yo puedo realizar la terapéutica de acuerdo a distintas vías según el tipo de paciente o la conveniencia. Y equivalente terapéutico es un producto medicinal que es terapéuticamente equivalente con otro, es decir, que yo he demostrado que con ensayos de eficacia que este medicamento tiene la misma eficacia que el otro y clínicamente muestra la misma seguridad que el primer producto, cuya eficacia y seguridad ya han sido establecidas. Si seguimos dando una vuelta más de tuerca con los conceptos que estamos manejando, vamos a ver que dos equivalentes farmacéuticos pueden presentar diferencias
en la cantidad o droga o principio activo que ingresa a la circulación general y en la velocidad a la que se produce la absorción del mismo. En muchos casos, estas diferencias determinan que los productos, aunque realmente parezcan iguales en la etiqueta, presenten eficacias y seguridades totalmente diferentes. Entonces, para comprender el concepto de medicamentos bioequivalentes, tenemos que decir que bioequivalentes son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas en las que sus biodisponibilidades, luego de la administración de la misma dosis molar, son similares en grado tal que sus efectos con respecto a eficacia y seguridad son esencialmente los mismos. Hay una definición empleada por la FDA, por la Federal Drug Administration, que expresa que las curvas de concentración plasmática en suero, si corresponden, en función del tiempo de los productos comparados, no variarán sino dentro de un margen de tolerancia determinado como aceptable. Es decir, estamos hablando que dos equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas administrados a dosis equimolar producen la misma biodisponibilidad, es decir, la misma cantidad de medicamento ingresado y la misma velocidad de absorción, de manera que las concentraciones o los perfiles de concentración plasmática sean muy parecidos, es decir, sean superponibles. ¿Por qué me garantiza eso igual eficacia y seguridad? Justamente por todo lo que estuvimos diciendo anteriormente. Si yo tengo un medicamento que ya ha sido puesto en el mercado, cuya eficacia y seguridad ya se demostró, y ese medicamento tiene un perfil de concentración plasmático determinado, si yo desarrollo un medicamento que administrado a la misma dosis equimolar produce un perfil de concentración casi idéntico, obviamente voy a estar demostrando que mi medicamento o el que yo desarrollé va a llegar en cantidad y tiempo al sitio de acción de la misma manera que el producto de referencia. Es decir, que por vía indirecta voy a estar demostrando eficacia y seguridad, pero sin necesidad de hacer un estudio clínico. Es decir, que cuando un equivalente o alternativa farmacéutica ha demostrado presentar similar biodisponibilidad respecto de un medicamento que fue originalmente desarrollado y aprobado, que es el producto de referencia, este es considerado entonces medicamento genérico. Eso sería para la Organización Mundial de la Salud un medicamento genérico. Es aquel que ha demostrado ser bioequivalente con un medicamento de referencia. Y aquí en esta gráfica tenemos justamente lo que les acababa de decir. Aquí tenemos perfiles plasmáticos obtenidos después de la administración oral de dos formulaciones de metformina en voluntarios sanos. La metformina, para los que tengan algún grado de diabetes, es un fármaco que se usa para paliar el efecto de una diabetes de grado leve, de grado 2, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos, fíjense, un producto prueba, que sería el producto que se desarrolló en forma secundaria, que es el azul, y en rojo está el producto de referencia. Fíjense que el desarrollo farmacéutico ha logrado que el perfil de concentración plasmática del medicamento desarrollado a posteriori, o sea el azul, sea muy similar al del producto de referencia que ya estaba en el mercado. Es decir, que tanto el producto de referencia y el producto prueba alcanzan concentraciones en sangre durante un tiempo suficiente que garantizan que la droga de ambas formulaciones llegue en cantidad y tiempo suficiente al sitio de acción. Y de esa manera se está demostrando indirectamente eficacia y seguridad del nuevo medicamento desarrollado. ¿Cómo se mide la bioequivalencia? ¿Cómo se cuantifica la bioequivalencia? Porque para demostrarla yo tengo que medir algo. Porque dijimos que bioequivalencia y biodisponibilidad están emparentadas y estamos hablando de cantidad de medicamento que llega a la circulación general y velocidad a la cual
se realiza este ingreso. Entonces tenemos que los parámetros que se utilizan son el área bajo la curva, que es el parámetro que mide la cantidad de medicamento que ingresó a la circulación general, y después la velocidad de absorción está determinado por el tiempo al cual se alcanza la concentración máxima. ¿Por qué? Porque el pico de concentración máximo, o el Cmax, se alcanza cuando el proceso de absorción prácticamente está finalizado y la cantidad de medicamento que ingresa a la sangre es igual a la cantidad de medicamento que se elimina. A partir de ese momento empieza a predominar el proceso de eliminación. Es decir, que el tiempo al cual se alcanza la concentración plasmática máxima es un indicador del tiempo que, en teoría, ha durado el proceso de absorción. Es decir, que si yo tengo un Tmax o un tiempo de absorción más prolongado, estoy hablando de fármacos que se absorben en forma más lenta, porque demoran más tiempo en alcanzar el pico de concentración. Por el contrario, medicamentos que tengan un Tmax muy cortito, está hablando de formas farmacéuticas que se absorben rápidamente. En este caso, tenemos el ejemplo de dos medicamentos que son cuasi bioequivalentes, es decir, prácticamente la diferencia entre cantidad de medicamento absorbido y velocidad de absorción es muy pequeñita. Aquí tenemos entonces cuál es la diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento ya desarrollado y puesto en el mercado, un medicamento conocido. Es decir, en verde tenemos el medicamento ya puesto en el mercado o referencia, y en azul tenemos el medicamento genérico. Recuerden que medicamento genérico es un equivalente terapéutico o una alternativa farmacéutica que demostró con estudios de biodisponibilidad relativa que la cantidad de medicamento que ingresó a la circulación general y la velocidad es esencialmente similar. Es decir, son iguales en eficacia, en seguridad y calidad, pero evidentemente difieren en precio, excipientes, apariencia y laboratorio. ¿Cuáles son las implicancias o las consecuencias de demostrar bioequivalencia entre dos formulaciones? Y es decir, que el concepto mismo de medicamento genérico, o es decir, que es bioequivalente, nos lleva a la idea de intercambiabilidad de un medicamento original con el de referencia. Es decir, yo puedo indistintamente, si un medicamento ha sido demostrado bioequivalente con uno de referencia, puedo indistintamente tratar un animal con una forma farmacéutica o con otra, con el medicamento referencia o con el medicamento test, indistintamente sabiendo que con los dos yo voy a tener prácticamente la misma eficacia y la misma seguridad. ¿Por qué? Porque con los dos voy a tener la misma cantidad de medicamento ingresado a la circulación general y la misma velocidad de absorción. ¿Qué otros alcances tiene un estudio de bioequivalencia? En primer lugar, los estudios de bioequivalencia son una alternativa práctica para demostrar equivalencia terapéutica entre equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas, teniendo en cuenta lo difícil que resulta evaluar la eficacia y la seguridad mediante estudios que no resultan sencillos, rápidos ni económicos. Sin embargo, en algunos casos en que se observan diferentes velocidades de absorción, los productos, si bien no son bioequivalentes, pueden ser considerados terapéuticamente equivalentes, ya que las diferencias en la velocidad de absorción en algunos casos no tienen importancia terapéutica. Por ejemplo, en el caso de drogas con alto índice terapéutico. ¿Para qué sirven los estudios de bioequivalencia? Bueno, se pueden usar estudios de equivalencia en distintas instancias del desarrollo de un medicamento y con distintos objetivos. Se puede demostrar similar biodisponibilidad o se puede demostrar bioequivalencia, que es un poco lo mismo, de diferentes productos conteniendo los mismos principios activos, la misma concentración de los mismos,
la misma forma farmacéutica y la misma vía de administración. Eso es algo que se deduce en primera instancia. Pero también, en la etapa de desarrollo farmacéutico, yo a un mismo producto puedo testear su biodisponibilidad y su bioequivalencia en distintas vías de administración. En una misma especie o en distintas especies. O por ejemplo puedo testear la performance de una formulación a la que por diversas causas yo le introduje modificaciones menores en la formulación. Por ejemplo, supongamos que yo he desarrollado una formulación con determinados excipientes, pero después de un par de años hay un determinado excipiente que yo en el mercado no lo consigo más y lo tengo que reemplazar. Entonces, bueno, yo busco un excipiente que tenga características similares y después yo testeo si ese nuevo excipiente me permite a mí tener idéntica cantidad de medicamento absorbido e idéntica velocidad de absorción. O también sirve para comparar la performance de diferentes partidas de un mismo producto. Hasta ahora hemos hablado de estudios de bioequivalencia y de biodisponibilidad que se realizan in vivo, es decir, yo junto a un grupo de individuos, otro grupo de individuos, les administro la misma dosis del producto farmacéutico y después tomo sangre a distintos tiempos y mido los perfiles de concentración plasmática. Está bien, calculo los parámetros farmacocinéticos y después hago un cálculo estadístico para comparar los parámetros farmacocinéticos obtenidos de uno y de otro. Pero también hay pruebas que se realizan antes de los estudios in vivo para demostrar, mediante condiciones experimentales in vitro, si una forma farmacéutica puede tener igual biodisponibilidad en un animal vivo. Es decir, por ejemplo, si yo desarrollo comprimidos, puedo hacer lo que se denominan test de disoluciones in vitro, es decir, bajo condiciones controladas de pH, temperatura, evaluar qué velocidad de disolución tiene un comprimido y con qué velocidad ese comprimido libera el principio activo al medio donde se está disolviendo, para tener información si a posteriori se puede realizar un estudio de disolución o un estudio de biodisponibilidad con animales. Este ensayo permite evaluar la variabilidad interlote en cuanto a características de liberación del principio activo. Se refiere al lote de producción del medicamento. Predecir o simular la biodisponibilidad de los productos y determinar la factibilidad de un estudio de bioequivalencia. Es decir, si el producto que yo he desarrollado realmente reúne determinadas características que me garanticen a mí hacer una inversión mayor para realizar un estudio con animales, que es muchísimo más costoso. Bueno, respecto a las conclusiones que nosotros podemos inferir después de esta presentación, podemos decir que biodisponibilidad y bioequivalencia están estrechamente relacionadas al aspecto de desarrollo farmacológico y particularmente a los procedimientos farmacotécnicos. En segundo lugar, que la cantidad de droga en la circulación general y su permanencia en esta tiene relación con la magnitud de su efecto y la duración del mismo. En tercer lugar, idénticos perfiles farmacocinéticos entre un producto de referencia y un producto test permiten inferir idéntica eficacia y seguridad entre estos. Un estudio de bioequivalencia es una alternativa para demostrar equivalencia terapéutica entre una formulación de referencia y una formulación test, que es un equivalente farmacéutico o una alternativa farmacéutica. Y el concepto de bioequivalencia conlleva el concepto de intercambiabilidad entre las formulaciones demostradas bioequivalentes. Bien, con respecto a la utilización de esta presentación, más el material de estudio que ustedes tienen disponibles en el entorno virtual, después de la lectura o junto con la lectura del material de estudio, ustedes tienen un cuestionario de evaluación guía que les va a permitir a ustedes saber si van o han comprendido el tema. Cualquier dificultad que ustedes tengan, dudas, inquietudes o aclaraciones que necesiten acerca de este tema,
van a poder hacerlas en la clase de consulta virtual la semana siguiente.